Cuando vos decís, antes hablabas de que se modifican o se podrían llegar a modificar los tiempos de la escuela, ¿no? El modo en que la escuela viene Sí, trabajando. ¿Vos ves posible que la experiencia por la que atravesamos efectivamente haga algún tipo de modificación, suponga algún tipo de modificación en la escuela tal y como la conocemos? sí, yo creo que eso debería ser, primero, la responsabilidad de las instituciones académicas, de los especialistas en educación, debería ser pensar en forma colectiva y sistemática otras divisiones del trabajo, por ejemplo, que supongan el trabajo colaborativo, es romper como con lo que llama mi amigo sociólogo español Fernández Enguita, el aula huevera, donde están todos los chicos iguales, de la misma edad, con un maestro. Él dice que hay que romper con esto. Obviamente tenemos experiencia en Occidente de escuelas que trabajan de otra manera, que trabajan en forma integrada, de proyectos, donde no está el maestro solo en el aula, sino que los maestros trabajan en forma colaborativa, donde se pueden beneficiar de las diversas competencias, de las ventajas relativas que tiene cada uno. Uno tiene capacidades más relacionales, comunicativas, el otro puede tener habilidades más de tipo didáctica. O sea, esto de romper el aula bebera, romper el aula de la clase de matemáticas de, no sé, 45 minutos y luego la clase de física, después viene la clase de historia. Esto creo que hay que romperlo. Estos tiempos y espacios escolares, bueno, habría que pensar, repensarle el formato de la escuela y al mismo tiempo, estas son cuestiones sustantivas, pero creo que antes del tema de los formatos tenemos que discutir el tema de los sentidos, que tenemos que construir la escuela en función de la construcción de un nuevo humanismo. Yo creo que hay que plantear el sentido de la escuela hoy en la sociedad contemporánea, y aquí creo que los filósofos como vos tienen mucho que decir, el sentido de la escuela en términos de construcción de la ciudadanía, de la disputa cultural e ideológica con el transhumanismo. Vos sabés que existe toda una tendencia del transhumanismo como resultado del desarrollo de la nanotecnología, la inteligencia artificial, la robótica. Yo creo que hay que construir un nuevo humanismo, y aquí los aparatos culturales, desde la educación básica, tendríamos que plantearnos esto, digamos, que tiene implicaciones, diría, curriculares. ¿Qué tipo de cultura vehiculiza la escuela? Yo creo que hay muchas cuestiones ahí que tendríamos que, por ejemplo, cómo contrarrestar la hegemonía cultural del mundo anglosajón, la liquidación de las diversidades culturales de la humanidad. Esto es muy importante, preservar las diversidades culturales, nacionales, las historias, todas estas cosas. La construcción de un nuevo universalismo. Necesitamos construir un universalismo que no sea la imposición de la cultura dominante, sino que de ese nuevo humanismo que hay que construir, todas las culturas tienen algo que aportar. Y yo creo que también es un gran tema que tenemos que discutir los que pensamos la nueva escuela, digamos, la escuela para este siglo. Son grandes temas que atraviesan lo que es el programa curricular, que va mucho más allá de la disciplina. No es una materia ahora que hay que poner humanismo, universalismo. Son grandes principios estructuradores del sentido de la escuela, digamos. Así como eso hay otras. Cómo hacer inculcar un cierto conocimiento racional que nos permita combatir la proliferación de viejas y nuevas formas de racionalismo, desde los fundamentalismos religiosos, el terraplanismo, los movimientos antivacunas. A eso me preocupa. La escuela tiene que decir algo. Estas son las cosas que tendríamos que estar discutiendo. Y luego de haber definido cuál es el rol de la escuela, ahí sí discutamos los formatos, los tiempos, los espacios, el mix de tecnología. Yo creo que hay que primero partir de estos grandes temas. ¿Cómo hacemos para, a través del currículum, por ejemplo, historizar el desarrollo de la ciencia y la tecnología? Porque muchas veces los descubrimientos, los principios científicos de la química y de la física aparecen ahí, se enseñan como algo que no se sabe cuándo aparecieron, dónde aparecieron. Son Y entonces aparece, espontáneos, sí, sí. No, 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 no hay una historia, son como espontáneos, ¿no? Da la impresión. No claro, están inscritos en una historia, en una cultura. exactamente. Y además mostrar que hay determinantes políticos y ético-morales. ¿Por qué ciertos descubrimientos, ciertos desarrollos se dan en cierta parte, en cierto momento de la historia, no en otro? Cómo el desarrollo de la ciencia y la tecnología no es algo autónomo, sino que hay fuertes determinantes, por ejemplo, hoy en día, económicas. El capital determina el tipo de conocimiento. ¿Por qué se da el predominio de la tecnología sobre el de la ciencia? ¿Por qué el criterio de utilidad? ¿Por qué se impone la técnica, la tecnología sobre el conocimiento? El conocimiento es más de tipo denotativo. Un conocimiento se valora según el criterio de verdad. ¿Es verdadero o es falso? En cambio, la técnica no se juzga por el criterio de verdad, se juzga por el criterio de utilidad. Esto hay que discutirlo en las escuelas. Son los grandes temas digamos, culturales que está viviendo la humanidad en estos momentos. Por ejemplo, el COVID nos ha enseñado también de que no existen los individuos libres, la sociedad de los individuos. Incluso se ha llegado a afirmar que las sociedades no existen, que son sumas de individuos. Yo creo que esto también serviría como para discutir otra vez, pensar la libertad en un contexto de interdependencia. Todos dependemos de alguien.
No existe el héroe, no existe el self-made man, no existe la explicación la explicación de la posición que los individuos tienen en la sociedad. No depende solo de la ideología meritocrática, no depende de los dones naturales. Yo lo que tengo lo construí yo solo, mentira, nadie, todos son dependientes. Lo que uno es dependió de los padres, de la maestra, del almacenero que te vende la carne. Nadie es autónomo, no existe el individuo autónomo, somos todos interdependientes. Pensar estos grandes temas, yo creo que sería como para formar una generación con otra cosmovisión, digamos, con otro sentido común. Hay que romper los ciertos sentidos comunes. El individualismo está muy arraigado y la meritocracia está muy arraigada. Otro gran tema importante, cómo entender los acontecimientos del mundo social sin incorporar el pasado, sin volver a recuperar el tiempo tripartito, un tiempo que históricamente estuvo conformado de pasado, presente y futuro. La tendencia contemporánea, la cultura contemporánea, tiende a achatar el mundo en el presente. Todos los noticieros de la televisión te dan la última noticia. Lo que pasó ayer pareciera ser que no tiene nada que ver con lo que pasa hoy o con lo que va a pasar mañana. ¿Cómo entender un golpe de Estado, una crisis económica? Uno no reconstruye el proceso histórico que llevó a esta situación en el presente. Esta es preocupante, esta idea de que no hay futuro, todo se juega en el presente. El futuro aparece ahora como una amenaza, ya no es la salvación, no es el progreso el futuro. El futuro es como desempleo. En esta crisis peor todavía. No sabemos qué futuro nos espera. Un futuro donde no va a haber empleo para todos. El holocausto nuclear, la inseguridad. El futuro es una amenaza ahora, no es una esperanza. No hay lugar para la esperanza. Y si no hay futuro, no hay estímulos para el esfuerzo. Esto tiene efectos gravísimos en los sectores de las clases jóvenes, las nuevas generaciones, especialmente los sectores populares, que están obligadas por necesidades materiales a vivir al día. Entonces no pueden pensar mañana, ¿no? Por eso dicen que los jóvenes de hoy no tienen intereses, no tienen pasiones, no tienen disposición al esfuerzo, no quieren trabajar, no tienen interés en aprender, porque no tienen proyectos. ¿Y cómo va a tener el proyecto de mucha gente hoy en día, adultos y jóvenes? Es cómo parar la olla esta noche. ¿Cómo sobrevivo esta noche? ¿O cómo me divierto el fin de semana? ¿Reviento la noche? No sé, no voy a limitar, no tengo una disposición a contener mis pasiones, la satisfacción de ciertas necesidades en pos de una satisfacción mayor en un futuro, porque si ese futuro no existe o es totalmente incierto, eso desestimula el esfuerzo por estudiar. Porque eso que le decían nuestros padres, nos decían, estudia, o los docentes, ¿no? Estudia esto, que te va a servir para el día de mañana. Yo no tengo cara para decirle hoy qué día de mañana le espera a cierta gente. Por eso hay una demanda de satisfacción en el presente, en lo inmediato. Hay un presentismo que achata el tiempo histórico, que liquida el pasado que no le interesa a nadie. Había una salsa en Colombia que decía, ¿para qué leer un periódico de ayer? No hay nada más inútil que el periódico de ayer, en el sentido que no sirve para nada, ni siquiera tiene un valor histórico, no tiene un valor ni para el buceo. Entonces, esto es preocupante, estos temas que es lo que tendrían que ser discutidos, especialmente por la gente que estamos en el campo de la ciencia y la educación. Bueno, frente a este panorama cultural, ¿cuál es el papel de la cultura escolar? Yo creo que esto define un poco las cuestiones que te decía acerca de los fines y el sentido.